El doctor Bexay presionó sus dedos de cristal contra la fría pared metálica de la estación de investigación. Su cuerpo se estremeció con miedo al oír el sonido del fuego láser resonar por los pasillos exteriores. El delicado brillo azul de su piel titiló como una estrella moribunda. A su alrededor, 200 científicos Celani se apiñaban en sus bolabs. Sus cuerpos altos y delgados temblaban con cada explosión que sacudía su hogar. Los Celani no eran luchadores. Nunca habían sido luchadores. Su mundo era pacífico. Su gravedad, luz. Sus cuerpos estaban hechos para pensar y crear, no para la guerra. Sus huesos eran como el cristal, sus músculos débiles. Su piel era tan frágil como los pétalos de una flor. Habían pasado 300 años perfeccionándose. Medicina y ciencia, mientras otras especies libraban guerras entre las estrellas. Ahora esas guerras les habían llegado. Envía el mensaje nuevamente, susurró Bexy a su asistente, el doctor Melin. Las manos de la joven Celani temblaban mientras manejaba la consola de comunicación. Sus dedos se movían por los controles como agua. Cada movimiento cuidadoso y preciso a pesar de su terror. Transmitiendo por todas partes. Canales de emergencia de la Alianza, dijo. Su voz era como música incluso cuando lleno de miedo. La patrulla más cercana debería recibirlo en 6 horas. 6 horas. Bexy miró la puerta sellada de su laboratorio. Los asaltantes krilianos ya llevaban 2 horas a bordo. Estaban tomándose su tiempo, moviéndose por la estación como cazadores acechando a su presa. Los guerreros reptilianos no tenían prisa. Sabían que los Celani no podrían contraatacar. La estación de investigación orbitaba el gigante gaseoso Kepler 442b parecía una pequeña luna. Era hermoso. Toda curvas y fluidas líneas, construidas más como arte que como arquitectura. Los Celani lo habían diseñado para estudiar las extrañas bacterias que vivían en la atmósfera superior del planeta. Esas diminutas formas de vida habían dado lugar a el mayor descubrimiento en la historia de Celani, una cura para la plaga fulminante. La plaga había estado matando a miles de millones de personas en el espacio de la Alianza durante 8 meses. Mundos enteros se habían quedado a oscuras. La enfermedad atacó las mejoras genéticas que hacían que cada especie fuera perfecta para sus mundos de origen. Convirtió a su mayor fortalezas en debilidades. Sus cuerpos se destruyeron desde dentro, pero los Celani habían encontrado una respuesta en el lugar más improbable. Las bacterias que flotaban en las nubes de Kepler 442b llevaban algo especial, algo que pudiera detener la plaga y salvar la galaxia. Los krilianos lo sabían. Por eso, habían llegado. Bexy había visto llegar sus barcos hacía 3 horas. 7 naves negras y afilados como cuchillos voladores. No habían intentado hablar ni negociar. Simplemente atacaron. Sus armas destrozaron las débiles defensas de la estación como si fueran papel. Los krilianos estaban todo lo que los Celani no eran. Venían de un mundo de alta gravedad y guerra interminable. Sus cuerpos eran gruesos y fuertes, cubiertos de escamas que podían detener las balas. Vivían para la batalla y la conquista. Para ellos, los pacíficos Celani no eran más que presas. Los mensajes que transmitían. Melanin dijo, el mando de la Alianza debería enviar ayuda pronto. Bexay asintió, pero sabía que, verdad, la Alianza luchaba contra la plaga en 1000 mundos. Cada nave, cada soldado, cada recurso se encontraba al límite. Una sola investigación, la estación no era su prioridad, incluso si contenía la cura que podría salvarlos a todos. El sonido del fuego láser se intensificó, más cerca. Los krilianos avanzaban por la estación nivel por nivel, mataban a cualquier Celani que intentara escapar, y capturó a los que se rindieron. Bexay lo había visto en las transmisiones de seguridad antes de que las cámaras se apagaran. Ellos asaltantes no estaban allí solo para robar la investigación. Querían asegurarse de que nadie más pudiera usarla. Alguien estaba pagándoles para que dejen morir la galaxia. A 400 años luz de distancia, la capitana Sarah Chen terminó su tercera taza de café y miró fijamente las cartas estelares en la pantalla principal de su nave. La bodega de carga del Descanso Defiance estaba repleto de equipo minero con destino a las colonias exteriores. Era un trabajo aburrido pero bien pagado, y su tripulación necesitaba el dinero. Chen no era lo que la mayoría de la gente imaginaba cuando pensaba en una capitana de nave espacial. Ella era baja y robusta, su piel morena marcada con cicatrices de 20 años de trabajo peligroso. Su brazo izquierdo era cibernético,
reemplazada tras un accidente en las minas de asteroides de Titán. Su cabello negro estaba teñido de gris y sus ojos oscuros. Tenía la mirada dura de quien ha visto demasiado. Su nave tampoco era muy atractiva. El descanso del desafío. Se construyó como un transportador industrial diseñado para transportar cargas pesadas entre las estaciones mineras y las fábricas. Chen lo había comprado barato y lo había modificado para viajes de carga de larga distancia. Era feo y ruidoso, pero rápido y confiable. Capitán llamó Rodríguez desde la estación de navegación. El hombre mayor había servido en la Fuerza de Defensa de la Tierra antes, uniéndose a la tripulación de Chen. Su voz tenía el tono agudo de alguien acostumbrado a la precisión militar. Estoy contestando. Había algo extraño en los canales de emergencia. Chen se acercó a mirar su pantalla. La señal era débil y roto, lleno de estática e interferencias. El software de traducción tenía dificultades para entenderlo, mostrando fragmentos de texto que aparecían y desaparecían como fantasmas. Llamada de socorro, dijo Rodríguez. Pero no es humano. La computadora no puede descifrar el idioma. Chen frunció el ceño. Naves humanas. Habían estado explorando esta parte del espacio durante solo 5 años. Todavía eran los nuevos en la galaxia. Ni siquiera estaban completos miembros de la Alianza todavía. La mayoría de las especies alienígenas los ignoraban o los trataban como bárbaros de un mundo muerto. Lo cual Chen supuso que no estaba del todo equivocado. ¿Puedes conseguir una ubicación?, preguntó. Rodríguez manipuló sus controles para varios minutos. Sistema Kepler 442. A unas 4 horas de distancia si presionamos el motores duros. Esa no es nuestra ruta, dijo Murphy, el ingeniero jefe. El irlandés levantó la vista de su consola con preocupación. Y forzar los motores con tanta fuerza podría quemarlos. Chen estudió el mensaje roto. Incluso a través de la estática y los errores de traducción, pudo ver la angustia universal. Marcadores. Alguien estaba en problemas. Alguien pedía ayuda. No es nuestra lucha, dijo Torres, la médica del barco. La exmédica del ejército estaba limpiando sus instrumentos en la estación médica. No somos militares. Ni siquiera se supone que estemos en este sector, Chen asintió. Torres tenía razón. Solo estaban... Una tripulación de carga transportaba equipo de minería. No tenían por qué involucrarse en conflictos extraterrestres. La Tierra lo había dejado claro, que los comerciantes humanos deberían evitar los problemas y centrarse en construir relaciones pacíficas. Pero la señal de socorro, repetía una y otra vez. Alguien se estaba muriendo ahí fuera mientras ella permanecía en la bodega sin hacer nada. Rodríguez dijo, ¿cuántas personas cabrían en una estación en ese sistema? El navegador revisó sus archivos. La computadora dice que es centro de investigación. Quizás 200 o 300 seres, 300 vidas. Chen había perdido amigos. En accidentes mineros había visto morir a gente buena porque la ayuda llegó demasiado tarde. Sabía lo que se sentía estar atrapados y asustados mientras el tiempo se agotaba. Murphy dijo, ¿podrán los motores soportar un sprint de 4 horas? El ingeniero pensó un momento. Capitán, puede que necesite algunas reparaciones después, pero aguantarán. Chen miró a su tripulación. 43 hombres y mujeres que la habían seguido desde las peligrosas operaciones mineras del sistema exterior hasta las aún más peligroso trabajo del transporte independiente de mercancías. No eran héroes, no eran soldados. Eran solo personas que intentaban ganarse la vida en un universo hostil. Pero eran humanos. Rumbo a Kepler 442, ordenó Chen. Máxima potencia. ¿Estás seguro de esto, capitán?, preguntó Torres. Chen observó cómo la señal de socorro se repetía en el avión de Rodríguez pantalla. En algún lugar, la gente moriría si nadie venía a ayudarla. La Alianza podría enviar naves, eventualmente, pero eventualmente podría ser demasiado tarde. Alguien está en problemas, dijo. Ya basta. El descanso del desafío se desvió de su ruta planificada y saltó al hiperespacio, a toda velocidad hacia un sistema, donde personas desesperadas esperaban una salvación que quizá nunca llegara. El descanso del desafío abandonó el hiperespacio. Como una piedra que cae, la capitana Chen se aferró a su silla de mando mientras el barco se cerraba por la salida abrupta. A través de la pantalla principal, pudo ver la estación de investigación Celani girando lentamente en la oscuridad. La mitad de su elegante
Las curvas eran oscuras y corrientes de atmósfera helada se filtraban por docenas de agujeros en su casco. 7 naves de guerra krilianas rodeaban la estación como lobos a su presa herida. Sus cascos negros brillaban con puertos de armas y blindaje. Cada barco era 3 veces más grande que el transportador reconvertido de Chen, construido por velocidad y destrucción. Transmisión entrante, Rodríguez anunció. Sus dedos se movieron rápidamente sobre sus controles. Está en una frecuencia militar. El principal a pantalla parpadeó, y luego mostró el puente de la nave kriliana más cercana. El capitán era una enorme criatura reptil, con escamas doradas y ojos rojos. Cicatrices cubrían su grueso cuello y púas de metal decoraba su armadura de batalla. Cuando hablaba, su voz era como una piedra de moler. Fascija desconocida, eres. Invadir una zona de operaciones militares. Identifíquese e indique su negocio, o prepárese para ser destruido. Chen se levantó lentamente. Ya había lidiado con agresores en las estaciones mineras y los patios de carga del espacio humano. Las palabras pueden ser diferentes, pero el tono siempre fue el mismo. Este es el capitán Sarah Chen, del buque mercante Defiance Rest, respondió. Recibimos una llamada de socorro desde este lugar. ¿Estás realizando operaciones de rescate? Los ojos del kriliano se entrecerraron. Su mirada bífida. Sacó la lengua para saborear el aire. Un gesto que de algún modo logró ser al mismo tiempo extraño y amenazante. Soy el jefe de guerra Tlón de la República Kriliana. Esta estación ha sido confiscada por albergar criminales e ilegales investigación. Se marcharán inmediatamente, o serán clasificados como hostiles. Chen observó la estación dañada. A través de los agujeros del casco podía ver luces moviéndose en los pasillos. Los krilianos seguían a bordo, todavía casa. Si se trataba de una operación militar legítima, ¿por qué tardaban tanto? ¿Por qué eran tan cuidadosos? ¿Con una estación llena de científicos? Estamos aquí para ayudar, dijo Chen. Si hay heridos en esa estación, mi equipo puede brindar asistencia médica. La risa de Tom fue como un cristal roto. ¿Ayuda? Se inclinó hacia adelante, estudiando a Chen a través de la pantalla. ¿Qué mundo genera criaturas tan pequeñas y suaves? ¿Te pareces a animales de presa que aprenden a caminar erguidos? Detrás de Chen, Murphy murmuró algo poco halagador sobre los reptiles. Inteligencia. Torres revisó su arma aunque seguían hablando. Rodríguez ya estaba calculando el ataque. Vectores. Su entrenamiento militar toma el control. Esta es tu última advertencia. Tacalón continuó. Váyanse ahora o mis naves los convertirán en polvo espacial. Chen miró a su tripulación. Estaban esperando su decisión. 43 personas en contra. 7 buques de guerra. Fue un suicidio. Fue una locura. Fue exactamente el tipo de... un estúpido gesto heroico que había metido a la humanidad en problemas desde que miraron las estrellas por primera vez. Negativo, Chen. No nos vamos, dijo Taclan, y su expresión pasó de la diversión a la rabia. Entonces morirás con el resto de los criminales. La transmisión se cortó. Las alarmas de advertencia comenzaron a sonar mientras las naves krilianas cargaban sus armas. 3 naves se mueven para interceptar. Rodríguez informó. El misil está fijado en 30 segundos. Murphy, dame todo lo que... Los motores están listos. Chen ordenó. Torres, prepárense para las bajas. Rodríguez trace un rumbo a través de su formación. ¿A través? Preguntó Rodríguez. Capitán, eso es suicidio. Chen sonrió con tristeza. Quizás, pero no huimos de la gente que necesita ayuda. El desafío descansa. Aceleró hacia las naves krelianas como un misil. Sus motores industriales diseñados para impulsar cargas masivas a través de los campos de asteroides impulsaron al transportador convertido hacia adelante, a una velocidad que debería haber sido imposible para una nave de su clase, tamaño. La primera nave kriliana disparó una ráfaga de misiles. Chen esperó hasta el último momento posible. En segundo lugar, utilizó los propulsores de maniobra de la nave, de una manera que violó todas las normas de seguridad existentes. El resto del Defiance se giró hacia un lado y se zambulló bajo el bombardeo de misiles. Su casco gruñó bajo fuerzas que nunca antes había recibido. Diseñado para manejar. Devuelvan el fuego, ordenó Chen. Los láseres de minería de la nave
nunca diseñado para el combate, se lanzó contra la nave kriliana más cercana. Las vigas estaban diseñadas para cortar roca sólida, y los escudos enemigos se encendieron y fallaron ante el asalto inesperado. El blindaje brilló en rojo, luego en blanco, luego se derritió. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando Murphy activó las cargas mineras. La tripulación de Chen había aprendido a luchar en los campos de asteroides, donde un solo error podía matar a todos a bordo. Sabían cómo usar sus herramientas como armas, cómo convertir equipos industriales en instrumentos de destrucción. La forma las cargas que normalmente destrozaban las rocas espaciales ahora golpeaban las naves Krillian con un efecto devastador. El primer barco enemigo, paralizado por los ataques láser, recibió un impacto directo de una carga minera y se desintegró en una bola a punto de fuego. El segundo barco intentó embestir la nave humana, solo para descubrir que Chen ya se había movido. El resto del Defiance giró sobre su propio eje, apuntando sus armas hacia el Krillian. Motores desprotegidos. En la estación Celani, el Dr. Bexai observó la batalla imposible a través de el puerto de observación estaba dañado. La nave humana, de aspecto primitivo, se movía como nunca antes. Luchaba como un salvaje, animal, usando tácticas que ninguna academia militar enseñaría. Parecía ignorar por completo su propia seguridad, arriesgándose. Eso debería haberla destruido una docena de veces. Los humanos embistieron una nave krilliana, usando su propio casco como arma. Dispararon láseres mineros a quemarropa, recibiendo daños. Para asegurarse de que sus disparos dieran en el blanco, se movían por el espacio como si volaran a través de una atmósfera, usando sus propulsores de maneras que desafiaban la lógica. 2 naves krillianas estaban muertas. 2 más se retiraban, con sus cascos agrietados y la atmósfera sangrando. Los 3 restantes se estaban reagrupando, intentando comprender contra qué luchaban. La voz de Balon resonó por todos lados, frecuencias. ¿Qué son estas criaturas? ¿Qué mundo genera tal locura? El barco de Chen resultó dañado, con el casco dañado y los motores funcionando con energía auxiliar. Pero aún así, moviéndose todavía luchando. El capitán humano abrió un canal con la estación. Aquí el capitán Chen. Vamos a bordo para prestar asistencia y prepararse para un atraque de emergencia. Pero en la estación, los científicos de Celani no se preparaban para el rescate. Se escondían. Dr. Bexai había visto a los humanos luchar. Los había visto destruir naves 3 veces más grandes usando nada más que coraje y armas improvisadas. Los había visto aceptar daños terribles para salvar a desconocidos que nunca habían conocido. Y estaba aterrorizado. Los Celani habían pasado siglos estudiando las especies de la galaxia. Sabían de los mundos de alta gravedad y de las criaturas que evolucionaron en ellos. Habían leído sobre especies que practicaban la guerra como forma de vida, pero nunca se habían encontrado con nada parecido a estos humanos. Estos seres luchaban como si no tenían nada que perder. Asumieron riesgos que deberían haber sido imposibles. Parecían no sentir miedo, ni vacilación, ni preocupación por su propia supervivencia. Los pacíficos y frágiles Celani parecían monstruos. «Suben a bordo», susurró Melan. Su cristalina la piel estaba pálida de terror. «¿Qué hacemos?» Bexai selló el puertas del laboratorio y activaron las barreras de emergencia. Alrededor de la estación, otros equipos de investigación hacían lo mismo. Habían escapado de los invasores krillianos solo para enfrentarse a algo que podría ser aún peor. Los humanos respondieron a su llamada de socorro. Habían luchado para salvar la estación. Habían arriesgado sus vidas por completo. Extraños. Y los Celani en su miedo e ignorancia, los vieron como simplemente otros. Amenaza para sobrevivir. Las puertas de la bahía de atraque se abrieron con un siseo de aire escapando. Pesados pasos resonaron por los pasillos mientras el equipo de rescate humano subía a bordo. Sus voces eran ásperas y fuertes, hablando en tonos que la computadora de la estación tuvo dificultades para traducir. El Dr. Bexai presionó su rostro contra el ventana de observación y tuvo su primera visión clara de la humanidad. Eran enormes. Incluso el más pequeño de ellos era el doble de su altura y 10 veces su peso. Sus cuerpos eran musculosos y estaban cubiertos de cicatrices.
Se movían con la confianza de los depredadores ápice. Sus pesadas botas dejaron marcas en el delicado suelo de la estación. Paneles. Su líder era una mujer con cabello canoso y piezas metálicas reemplazando su brazo izquierdo. Llevaba dispositivos que podría haber sido equipo médico o armas. Cuando habló, su voz tenía la autoridad de alguien acostumbrado a siendo obedecido. Dispérsense y busquen supervivientes, ordenó. Estén atentos a daños estructurales. Este lugar parece estar a punto de derrumbarse. Los humanos comenzaron a moverse por la estación con eficiencia mecánica. Sellaron fugas atmosféricas, estabilizaron secciones dañadas y buscaron señales de la vida. Sus métodos eran rudos y directos, pero efectivos, y estaban tratando de ayudar. El Dr. Bexay los observó trabajar y sintió que su visión del mundo se resquebrajaba como un cristal bajo presión. Estas criaturas viajaron por el espacio para responder a una llamada de socorro de desconocidos. Habían librado una batalla imposible para salvar personas que nunca habían conocido. Arriesgaban sus vidas para rescatar a seres que ahora se escondían de ellos aterrorizados. ¿Qué clase de especie respondió a los gritos de auxilio con tanta dedicación? ¿Qué clase de monstruos lucharon con tanta ahínco para salvar a otros? Las preguntas no tenían respuestas lógicas. Todavía no. El Dr. Bexay observó a los humanos moverse. Atravesaban su posición como gigantes en una casa de cristal. Cada paso que daban parecía demasiado pesado, cada gesto demasiado poderoso. Cuando uno de ellos apartó una viga caída que habría requerido 6 Celani para moverla, la piel cristalina de Bexy parpadeó de miedo. El líder humano, el llamado Chen, estaba en el centro pasillo estudiando un panel de pared dañado. Sostenía un dispositivo que emitía pitidos y destellaba con luces de diferentes colores. Cuando habló, su voz resonó en el sistema de comunicación de la estación. Les habla el capitán Chen a todos los sobrevivientes. Estamos aquí para ayudar. Por favor, responde si puedes oír este mensaje. La asistente de Bexy, Melon, se presionó contra la pared del laboratorio. Su cuerpo alto y delgado temblaba como una flor en una tormenta. Suenan tan agresivos, dijo, susurraban. Incluso cuando dicen que quieren ayudar. Otras voces de Celani llegaron a través de la comunicación interna. Red. Los científicos de toda la estación informaron lo mismo. Los humanos estaban por todas partes. Sus pesados pasos que sacudían las delicadas estructuras llevaban herramientas que podrían haber sido armas. Sus voces eran duros y ruidosos, pero también estaban haciendo algo inesperado. Estaban arreglando cosas. Bexy observaba a través de la seguridad se transmite mientras un humano con brazos mecánicos soldaba una brecha en el casco. La brillante llama de su antorcha hizo. El científico Celani retrocedió. Pero la reparación fue perfecta. Otro humano estaba arrastrándose. Cables de alimentación, sus gruesos dedos trabajando con sorprendente delicadeza en los delicados sistemas de la estación. La integridad estructural se mantiene, informó uno de los humanos. Pero tenemos seres heridos en la sección C. ¿Esto? La voz era diferente, más suave. Bexy cambió la señal de seguridad a la sección C. Y vio algo que le hizo olvidar su miedo por un momento. Una mujer humana con cabello castaño corto estaba arrodillada junto a 3 Celani heridos. Sus manos, que parecían lo suficientemente fuertes como para aplastar a Crystal, se movían con infinito cuidado mientras examinó sus heridas. Les habló con suavidad, aunque no entendían sus palabras. Tranquilos. Ahí, dijo el humano. Vas a estar bien. Soy médico. Uno de los Celani, un joven investigador herido llamado Kailebar, intentó apartarse del contacto humano. Su brazo roto colgaba de un ángulo imposible, y sangre azul se filtraba de los cortes en su delicada piel, pero cuando las manos de la humana lo tocaron, el dolor pareció desvanecerse. Me llamo Torres, dijo la humana. Ella le mostró un pequeño dispositivo cubierto de luces. Este es un escáner médico. Necesito ver cómo. Estás muy herido. Kailebar no entendió las palabras, pero entendió el tono. Esta criatura, este monstruo de un mundo de muerte, estaba tratando de sanar él. El Dr. Bexy tomó una decisión que lo cambiaría todo. Abrió la puerta del laboratorio. Doctor, ¿qué estás haciendo? Melanie gritó con pánico. Algo que debería haber hecho hace una hora, respondió Bexy. Entró en la pasillo justo cuando el capitán Chen dobló la esquina. La humana se detuvo al verlo.
Sus ojos oscuros estudiaron sus rasgos cristalinos, su figura alta y delgada, su piel azul brillante. Por un instante ninguno de los dos se movió. Entonces Chen levantó lentamente las manos con las palmas abiertas en lo que Baekzai esperaba que fuera un gesto pacífico. ¿Estás al mando aquí?, preguntó. La computadora de la estación tuvo dificultades para traducir sus palabras al lenguaje musical de Celani. Soy la doctora Baekzai, estudiante de último año. Investigador, respondió. Su voz salió como sonidos ásperos que el traductor humano convirtió en algo que ella pudo entender. Chen asintió. Capitán Sarah Chen, Marina Mercante de la Tierra, recibimos su llamada de socorro. ¿Cuántos? ¿Hay gente en esta estación? 200 investigadores. Baekzai dijo que los krilianos mataron a 17 personas durante el ataque inicial. Muchos otros resultaron heridos. Ayudaremos con los heridos. Chen dijo. Mi médico ya está trabajando en ello, pero primero necesito entender qué sucedió aquí. ¿Por qué? ¿Atacaron los krilianos una estación de investigación? Baekzai dudó. La cura para la plaga fulminante fue el descubrimiento más importante en la historia galáctica. ¿Podría confiar en estos extraños y violentos criaturas con tal conocimiento? Pero entonces recordó cómo habían luchado contra los krilianos, cómo habían arriesgado su vive para responder a una llamada de socorro de desconocidos, cómo su médico trataba a su gente con tanta delicadeza. Nosotros he descubierto algo, dijo. Una cura para la plaga fulminante. La expresión de Chen cambió. La enfermedad que ha estado matando a miles de millones en el espacio de la Alianza, si la encontramos en las bacterias que viven en este gigante gaseoso de sistemas. Pero alguien quiere impedirnos compartir la cura. Contrató a los krilianos para destruir nuestra investigación. Chen guardó silencio un largo momento. ¿Alguien quiere que la plaga continuar? Parece que sí. Los krilianos no estaban aquí para robarnos nuestro trabajo. Estaban aquí para destruirlo por completo. El rostro del capitán humano se ensombreció de ira. Baekzai retrocedió instintivamente, recordando que estaba hablando con un depredador de un mundo de muerte. Pero la ira no estaba dirigida a él. ¿Cuántos? ¿Han muerto personas a causa de esta plaga?, preguntó Chen. Miles de millones. Mundos enteros han quedado en silencio. La Alianza estima que la mitad, la población de la galaxia podría morir en un año si no podemos detenerlo. Chen activó su dispositivo de comunicación. Torres, ¿cómo están? ¿Cómo están los heridos? El médico, la voz regresó de inmediato. Estable, capitán, pero esta gente es increíblemente frágiles. Sus huesos son como el cristal y su sangre no coagula como la nuestra. Tengo que improvisar la mayoría de mis tratamientos. ¿Puedes ayudarlos? Creo que sí. Su fisiología es diferente, pero los principios básicos son los mismos. Dame unas horas y los tendré de vuelta. Chen se volvió hacia Baekzai. Mi médico dice que puede ayudar a tu gente, pero necesito preguntarte algo importante. ¿Tienes la cura para la peste aquí en la estación? Baekzai asintió lentamente. Toda nuestra investigación es en el laboratorio central, las muestras de bacterias, el análisis genético, los protocolos de tratamiento, todo lo necesario para sintetizar la cura, y los krilianos querían destruirlo todo. Sí, lo hacían de forma sistemática. No eran saqueadores buscando ganancias. Eran asesinos contratados para cometer genocidio. El dispositivo de comunicación de Chen sonó un pitido con un mensaje entrante. Escuchó un momento. Luego su expresión se tornó sombría. La voz del capitán Rodríguez se escuchó con claridad. Estoy captando nuevos contactos en sensores de largo alcance. Parece que una flota se dirige hacia nosotros. Naves mixtas de la Alianza y Krilian. ¿Cuánto tardarán? ¿Llegará?, preguntó Chen. 4 horas, quizá 5. Chen miró a Baekzai. Doctor, ¿cuánto tardaría en copiar todos los datos de su investigación? Varias horas como mínimo. Los archivos son enormes y nuestra computadora, los sistemas resultaron dañados en el ataque. Entonces tenemos un problema, dijo Chen. Porque yo no creas que esa flota viene a rescatarte. Baekzai sintió que su corazón cristalino se aceleraba. ¿Qué quieres decir? Sí. Alguien contrató a los krilianos para destruir su investigación. Probablemente tengan contactos en el gobierno de la Alianza. Esa flota podría venir a terminar lo que los asaltantes comenzaron.
Las implicaciones golpearon a Bexahai como un golpe físico. Se suponía que la alianza protegería a sus mundos miembros. La idea de que alguien dentro de su propio... Era casi imposible aceptar que el gobierno pudiera estar trabajando para suprimir la cura de la peste. Pero millones están muriendo, dijo. Susurró. ¿Cómo podría alguien querer que la plaga continuara? La expresión de Chen era sombría. Doctor, según mi experiencia, siempre hay alguien que se aprovecha del sufrimiento ajeno. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer al respecto? Nosotros, preguntó Bexy. Mi tripulación no vino hasta aquí solo para verte morir. Dijo Chen. Dijo. Si estás dispuesto a confiar en nosotros, te ayudaremos a llevar esa cura a las personas que la necesitan. Bexy miró esta extraña y violenta criatura de un mundo de muerte. Todo en ella debería haberlo aterrorizado. Era demasiado grande, demasiado fuerte, demasiado agresivo. Su gente luchaba como demonios y corría riesgos que ningún ser cuerdo consideraría. Pero ella había respondido a su llamada de socorro. Ella había luchado contra todo pronóstico para salvar su vida. Estación. Su médico atendía a sus heridos con infinito cuidado, y ahora se ofrecía a arriesgar su vida de nuevo para salvar a miles de millones de personas que nunca había conocido. ¿Qué necesitas de nosotros?, preguntó Bexy. Chen sonrió. Y por primera vez, en ese momento, Bexy vio calidez en su expresión en lugar de una amenaza depredadora. Ayúdenos a comprender su investigación, dijo. Y confíen en que haremos lo que mejor sabemos hacer, que es sobrevivir a situaciones imposibles y proteger a las personas que necesitan ayuda. Detrás de ellos, la voz de Tauro resonó a través del pasillo mientras atendía a la herida Selani. Su tono era suave pero firme. La voz de alguien que había tratado lesiones en lugares peligrosos y sabía cómo inspirar confianza en sus pacientes. Eso es todo. Lo estás haciendo muy bien, ella decía. Quédate quieto mientras te coloco este hueso. Sé que da miedo, pero lo he hecho 1000 veces. Bexy escuchó la voz del médico humano y tomó una decisión que cambiaría el destino de la galaxia. Activó sus códigos de seguridad y desbloqueó el laboratorio central. Ven, le dijo al capitán Chen. Déjame mostrarte cómo salvar miles de millones de vidas. El laboratorio central era diferente a todo, capitán. Chen jamás había visto. Las paredes curvas pulsaban con una suave luz azul y una luz holográfica. Las pantallas mostraban complejas estructuras moleculares flotando en el aire. El Dr. Bexhai se movía por el espacio como un bailarín. Sus dedos cristalinos activaban controles que respondían a su toque con campanas musicales. Esto es, nuestros datos de investigación primarios, dijo, señalando una pantalla que mostraba miles de millones de organismos microscópicos, bacterias de la atmósfera de Kepler 442b. Contienen secuencias genéticas que pueden neutralizar la plaga fulminante. La doctora Sarah Kim, médica de Defiance Rescue, un ex bioquímico militar, estudió los datos con fascinación. Su análisis preliminar, su apariencia contrastaba marcadamente con el elegante diseño del laboratorio, pero su experiencia era innegable. Increíble, murmuró. La bacteria básicamente reescribe el genoma de la víctima. Código, eliminando las modificaciones que los hacen vulnerables a la plaga. Pero, ¿cómo se entrega a los seres vivos? ¿Pacientes? Bexhai activó otra pantalla. Hemos desarrollado un tratamiento protocolo con vectores virales modificados. La cura puede administrarse mediante inyección o aerosol. Una dosis proporciona inmunidad de por vida. Kim se acercó, sus manos llenas de cicatrices moviéndose sobre los controles holográficos con sorprendente suavidad. ¿Hay algo más aquí, algo que no lo he mencionado? ¿A qué te refieres?, preguntó Bexy. Las modificaciones genéticas que hacen tus bacterias no solo curan la peste, crean resistencia a docenas de otras enfermedades. Esto no es solo una cura, doctor. Esta es la clave para haciendo que cualquier especie sea casi inmune a la guerra biológica. Las implicaciones afectan a ambos científicos al mismo tiempo. En las manos equivocadas. La investigación podría utilizarse para crear nuevas armas en lugar de curar enfermedades. En las manos adecuadas podría proteger la galaxia de amenazas biológicas para las generaciones venideras. Por eso alguien quiere destruirla, Chen, dijo desde atrás. No porque quieran que la gente muera por la plaga, sino porque no quieren que nadie la tenga. Este nivel de protección biológica
La piel cristalina del Dr. Bexai parpadeó. Con comprensión, una especie con inmunidad a las armas biológicas sería imposible de controlar. A través de la enfermedad, cualquier gobierno que poseyera esta tecnología tendría una enorme ventaja. Por eso necesitamos, para asegurarnos de que todos la tengan, dijo Kim con firmeza. Los avances médicos deberían pertenecer a todos, no solo a los poderosos. Su conversación fue interrumpida por la voz de Rodríguez a través del sistema de comunicación. Capitán, esa flota se está moviendo. Más rápido de lo esperado. Estarán aquí en 2 horas y hay algo más. Estoy captando transmisiones entre naves de la Alianza y los Krilianos. Están coordinando su aproximación. Chen sintió una ira familiar creciendo en su pecho. A lo largo de la historia de la humanidad, siempre ha habido gente dispuesta a aprovecharse del sufrimiento ajeno. Verlo, que ocurriera a escala galáctica, era de alguna manera aún peor. ¿Cuánto tiempo tardaría en copiar todos los datos de investigación? Preguntó. Al menos 3 horas, respondió Bexai. Nuestros sistemas informáticos aún están dañados por el ataque kriliano. ¿Qué hay de la transmisión? ¿Eso? Preguntó Kim. Si transmitimos la cura a todos los mundos de la galaxia, nadie podría suprimirlo. Los datos son demasiado grandes para los canales de comunicación estándar. Bexi dijo, tomaría días transmitir todo, y podría ser fácilmente interferido o interceptado. Chen estudió las pantallas holográficas, analizando mentalmente las posibilidades. ¿Y si lo simplificamos? Podrías crear una versión básica de la cura que podría transmitirse rápidamente. Kim y Bexai intercambian miradas. En teoría sí, el científico Celani dijo, pero sería mucho menos efectivo. Quizás un 30% de inmunidad en lugar de protección completa. El 30% es mejor que 0, dijo Chen. Y una vez que la gente tiene la versión básica, se puede trabajar para mejorarlo. Pero el equipo necesario para sintetizar incluso la cura básica, Bexi protestó, la mayoría de los mundos no tienen las instalaciones para la manipulación genética avanzada. Kim sonrió sombríamente. Doctor, usted piensa como un científico. Yo pienso como un médico de campo. No necesitamos condiciones perfectas para salvar vidas. Necesitamos soluciones que se adapten a lo que la gente tiene. Empezó trabajando con los controles holográficos. Sus manos se movían con la confianza de alguien que había improvisado un examen médico. Tratamientos en condiciones imposibles. ¿Qué haces?, preguntó Bexai, adaptando tu cura a las condiciones del campo de batalla. Kim respondió, en lugar de usando vectores virales avanzados. ¿Qué pasaría si usáramos cultivos bacterianos comunes que la mayoría de los mundos ya tienen? En lugar de requiriendo una modificación genética perfecta, ¿qué pasaría si creáramos un tratamiento que funcionara con el equipo médico existente? Bexai observó con asombro cómo la médica humana rediseñaba meses de cuidadosa investigación en minutos. Su enfoque era crudo para los estándares de Celani, pero brillante en su simplicidad. Esto podría trabajo, dijo lentamente. La inmunidad sería temporal y requeriría tratamientos de refuerzo cada pocos meses, pero podría producirse en cualquier mundo con instalaciones médicas básicas. ¿Con qué rapidez podríamos transmitir esta simplificación? ¿Versión?, preguntó Chen. 20 minutos, dijo Bexai, quizás menos. Entonces eso es lo que Chen decidió. Transmitimos la cura básica a todos los mundos de la galaxia antes de que llegue esa flota. Pero su plan fue interrumpido por una nueva voz en el canal de comunicación. La transmisión provenía del avión que se acercaba a Pumflota, y el tono del orador era frío y oficial. Atención, no identificado. Buque. Aquí el almirante Korath de la Alianza Tercera Flota. Se le ordena que se rindan de inmediato y se preparen para ser abordados. Cualquier resistencia será respondida con fuerza letal. Chen reconoció la voz de la autoridad al oírla. Esta no era una misión de rescate, era una operación militar, diseñado para silenciar a los testigos y destruir pruebas. Capitán Chen, Bexi dijo en voz baja, deberías irte. Toma tu barco y vete. Este no es tu responsabilidad. Chen miró al científico Celani, luego al Dr. Kim, que todavía estaba trabajando frenéticamente para simplificar los datos de la cura. A su alrededor, el elegante laboratorio vibraba con el sonido de computadoras que procesan información
que podrían salvar miles de millones de vidas. Doctor, dijo, ¿alguien le ha dicho alguna vez que los humanos son realmente malos para alejarse de las peleas? Pero usted no puedes ganar contra una flota de la Alianza, protestó Vex. Tu nave está dañada y están en inferioridad numérica de 50-1. Tal vez, dijo Chen, pero no tenemos que ganar, solo tengo que ganar tiempo suficiente para que transmitas esa cura. Activó su dispositivo de comunicación. Todos aquí. El capitán. Tenemos 20 minutos para asegurarnos de que la galaxia reciba la cura para la plaga devastadora. Después de eso, voy a tener compañía. Quien quiera irse puede tomar un autobús. No preguntas formuladas. La respuesta llegó de inmediato desde 43 voces diferentes. Estamos con usted, capitán. Chen sonrió. Su tripulación la había seguido desde las peligrosas operaciones mineras del exterior. Sistema para el trabajo aún más peligroso del transporte independiente de mercancías. No eran héroes. No eran soldados. Eran simplemente personas que habían aprendido a mantenerse unidas cuando las cosas se ponían mal. Y las cosas estaban a punto de ponerse muy mal. En efecto, Rodríguez ordenó. Empieza a transmitir los datos de curación simplificada del Dr. Vex High en todas las frecuencias. Si alguien intenta interferirnos, cambia de canal y sigue transmitiendo. Torres, ¿cómo está Celani herido? Estable y con movilidad. Capitán, esta gente es más dura de lo que parece. Murphy, necesito que armes todo el equipo de minería que tenemos para detonación remota. Si bajamos nos llevaremos algunos. Yo, capitán, ya empecé. Chen se volvió hacia Bexy y Kim. Sigan trabajando esa simplificación de datos. Cada minuto que te compramos es otro mundo que podría recibir la cura. Abby Celani, el científico, la miró con asombro. Capitán Chen, ¿por qué hace esto? Su especie no es, incluso un miembro de la Alianza. Esta plaga no amenaza su mundo. Chen pensó en todas las personas que había perdido a lo largo de los años. Amigos que murieron en accidentes mineros porque llegó ayuda. Demasiado tarde. Buenas personas que murieron porque nadie estaba dispuesto a arriesgarse para salvarlas. Doctora, dijo, ¿de dónde vengo? Cuando alguien pide ayuda respondes. No importa si los conoces. No importa si es peligroso. Respondes porque eso es lo que la gente hace por los demás. Incluso si te cuesta todo. Chen miró alrededor del laboratorio donde científicos humanos y Celani trabajaron juntos para salvar una galaxia que apenas conocía a los humanos. Existía. Afuera, una flota de la Alianza se acercaba con órdenes de destruirlos a todos. En 20 minutos su nave estaría superados en armamento y número por enemigos que deberían haber sido aliados. Doctor, dijo. A veces lo correcto es también lo más difícil de hacer. Eso no lo hace menos correcto. La transmisión comenzó a llevar la cura simplificada de la peste a todos. Mundo habitado en la galaxia. En centros de comunicación a través del espacio, los técnicos recibieron los datos y comenzaron el proceso de sintetizar tratamientos que podrían salvar millones de vidas. Y en las profundidades del espacio, una flota de los buques de guerra aceleraron hacia una estación de investigación dañada donde los humanos y los Celani trabajan juntos para demostrar que a veces los héroes más improbables son justo lo que la galaxia necesita. La flota de la Alianza abandonó el hiperespacio como un muro de la muerte. 18 naves de guerra, con sus cascos relucientes con puertos de armas y generadores de escudos. A la cabeza volaban los pesados crucero Furia Justiciosa, buque insignia del almirante Korat. Las naves krilianas restantes tomaron posición junto a las naves de la Alianza. Su alianza ahora abierta a la vista de todos. Capitán Chen observó desde el puente del Defiance Rest cómo la abrumadora fuerza se extendía para rodear la estación de investigación. Su nave parecía un juguete comparado con las naves militares que se alineaban frente a ellos. Transmisión completa. Rodríguez informó. Los datos de la cura se han enviado a 4000 mundos de toda la galaxia. ¿Alguna respuesta? Preguntó Chen. Entrando ahora, capitán. Los centros médicos en docenas de mundos están confirmando la recepción. Ya están comenzando producción de la cura simplificada. Chen asintió con satisfacción. Pase lo que pase después, la galaxia tendría una luchando contra la plaga fulminante. La pantalla principal parpadeó cuando una transmisión entrante se abrió paso.
A través de sus comunicaciones, apareció el rostro del almirante Korath, con sus rasgos reptilianos mostrando un cálculo frío. El almirante kriliano era viejo y lleno de cicatrices. Sus escamas mostraban las marcas de innumerables batallas. «Capitán Chen», dijo, haciendo que su nombre sonara como una maldición. «Has interferido con una legítima operación militar de la Alianza. Ríndanse de inmediato y prepárense para ser detenidos». «¿Con qué cargos?», respondió Chen. «Piratería, terrorismo y robo de materiales de investigación clasificados. Ser juzgado bajo la ley militar de la Alianza». Chen casi se rió. «Almirante, nosotros», respondió a una llamada de socorro y brindó asistencia médica a civiles heridos. «¿Desde cuándo eso es un delito?» «Desde que robó investigación clasificada sobre la plaga y la transmitió por toda la galaxia sin autorización», espetó Korath. «Esos datos podría usarse para crear armas biológicas. O podría salvar miles de millones de vidas», respondió Chen. «Lo cual es exactamente lo que van a hacer». La expresión de Kor se volvió aún más fría. «Tienes 30 segundos para ríndete, humano. Después de eso, mis naves abrirán fuego». La transmisión terminó. Chen miró alrededor de su puente y vio los rostros de su tripulación. Estaban asustados, pero no huían. 43 personas que habían elegida para interponerse entre una flota de la Alianza y la decisión correcta. «Todas las estaciones, prepárense para el combate, Chen. Esto se va a poner difícil». Pero antes de que las naves de la Alianza pudieran disparar, ocurrió algo inesperado. 3 de los buques rompieron la formación y se alejaron de la flota principal. El capitán Rodríguez dijo con asombro: «Estoy recibiendo transmisiones de esas naves. Se niegan a atacarnos». La pantalla principal mostraba el puente de un destructor de la Alianza. El capitán era un humanoide alto, de piel azul y ojos dorados. Cuando habló, su voz se transmitió la autoridad de alguien acostumbrado a tomar decisiones difíciles. «Este es el capitán Beltar del destructor Swift Justice, almirante Korath. No puedo en conciencia disparar contra seres que acaban de salvar mi mundo natal de la plaga. Mis médicos confirman que los datos de la cura son auténticos y efectivos». 2 barcos más declararon su retirada del ataque. Sus capitanes alegaron la misma razón. Los humanos acababan de proporcionó una cura que salvaría a millones de sus habitantes. El rostro del almirante Korath apareció en la pantalla, vuelve a aparecer, esta vez retorcida por la rabia. «Todas las naves que deserten serán juzgados por motín. Los humanos son criminales y deben ser destruidos». Pero su nave restante parecía menos segura ahora. La cura simplificada para la peste ya se estaba distribuyendo por todo el galaxia. Llegaban informes médicos de docenas de mundos, confirmando que el tratamiento estaba funcionando. Era difícil justificar atacar a las personas que acababan de salvar miles de millones de vidas. «El jefe de guerra», una voz interrumpió la confusión. «Basta de charla. Mis naves terminarán lo que empezamos». Los krilianos restantes. Las naves abrieron fuego sin esperar el apoyo de la Alianza. Sus armas iluminaron el espacio con energía letal, todas apuntando a la pequeña nave humana y la estación de investigación. Pero Chen había pasado 20 años trabajando en campos de asteroides, donde la supervivencia dependía de la rapidez mental y de reflejos más ágiles. El resto del desafío giró lejos del fuego entrante, utilizando la estructura de la estación de investigación para protegerse de lo peor del ataque. «Murphy, activa las cargas mineras», ordenó Chen. Los dedos del ingeniero jefe danzaban sobre sus controles. En toda la estación, de repente se activaron cargas huecas que estaban camufladas como equipos de reparación. Las explosiones destrozaron la superestructura de la instalación, lanzando escombros en todas direcciones. Pero los escombros no aleatorio. Murphy había calculado que cada explosión enviaría trozos de metal y cristal hacia las naves atacantes. Las naves Krillian se encontraron volando a través de una nube de metralla improvisada, moviéndose a una velocidad tremenda. Una nave tomó un fragmento del sistema de comunicaciones de la estación a través de su puente. A otra se le desactivaron los motores por un fragmento de equipo de laboratorio. Las naves supervivientes se retiraron, repentinamente cautelosas ante la inusual presencia humana. «Tácticas. Devuelvan el fuego», ordenó Chen. Los láseres mineros de Defiance Rests alcanzaron como dedos de la muerte, apuntando a las naves krilianas dañadas.
Los rayos diseñado para atravesar roca sólida atravesó el blindaje del casco con facilidad. Una embarcación explotó en una bola de fuego. Otro perdió potencia y empezó a flotar sin control. Pero ese buque insignia aún estaba intacto y el jefe de guerra estaba fuera de razón ahora. Su nave aceleró hacia la nave humana, con la intención de convertirla en chatarra. Chen observó la enorme nave de guerra Kriliana.es, abalanzó sobre ellos y tomó una decisión que se convertiría en leyenda en todo el espacio humano. Todos a bordo. Nave abandonada, ordenó. A las cápsulas de escape. Capitán, ¿qué hace?, gritó Torres. Algo estúpido, Chen respondió. Rodríguez, ponga rumbo de colisión hacia la nave de Taclón. Murphy, sobrecargue los motores a mi señal. Capitán, no puede. La voz del Dr. Bexy llegó a través del sistema de comunicación. Ya has hecho suficiente. Chen observó la investigación en estación donde los científicos de Celani estaban evacuando a cápsulas de escape. Estos gentiles, los seres cristalinos, habían descubierto la cura que salvaría a la galaxia. Merecen vivir para ver los resultados. Su trabajo. Doctor, dijo, encárguese de esa cura. Asegúrese de que llegue. Todos los que lo necesiten. Capitán Chen. La voz de Fexai estaba llena con emoción. No entiendo tu especie. Lo arriesgas todo por la gente. Nunca te has conocido. Eso es lo que nos hace humanos, respondió Chen. El desafío descansa aceleró hacia la nave insignia de Tlon como un misil. El rostro del jefe de guerra kriliano apareció en la pantalla por última vez. Su expresión denotaba sorpresa al comprender lo que pretendía el capitán humano. «Estás loco», dijo. «Sí». Chen estuvo de acuerdo. Nos dicen eso a menudo. Las dos naves chocaron en una explosión que iluminó. Todo el sistema se descompuso. La nave insignia kriliana se rompió por el impacto, y su casco se agrietó como una cáscara de huevo. Los motores de Defiance Rest se sobrecargaron una fracción de segundo después, añadiendo su furia a la destrucción. Pero Chen y la mayoría de su tripulación había escapado a tiempo. Sus cápsulas salvavidas se dispersaron por el espacio, recogidas por las naves de la Alianza que se habían negado para luchar contra ellos. 6 meses después, el Dr. Bexay se presentó ante la Alianza Médica, Consejo de Century Prime. La elegante cámara estaba repleta de representantes de toda la galaxia. Todos acuden para presenciar la presentación de la cura completa y devastadora de la peste. El tratamiento ahora se ha distribuido a más de 10.000 mundos, informó. Las tasas de infección han disminuido en un 90% en toda la galaxia. La plaga ha sido contenida eficazmente. El público estalló en aplausos, pero Bexahai levantó el cristal que tenía en la mano para pedir silencio. Sin embargo, continuó. Debemos recordar quienes lo hicieron posible. Los humanos del buque mercante Defiance Rest respondieron a una llamada de socorro de desconocidos. Lucharon contra todo pronóstico para proteger nuestra investigación. Su capitana dio su vida para asegurar que la cura llegara a aquellos que lo necesitaban. Entre el público, la capitana Sarah Chen se removió incómoda en su asiento. Las lesiones de la explosión había tardado meses en sanar y aún caminaba con una ligera cojera. Pero ella estaba viva y, lo que es más importante, también la mayor parte de su tripulación. Hoy, Bexay anunció. El Consejo de la Alianza otorga al Capitán Chan y a su tripulación la Medalla al Valor, la primera otorgada a una especie no miembro. Pero más que eso, ofrecemos a la Tierra la membresía inmediata en la Alianza con una designación especial. La cámara quedó en silencio mientras se leía en voz alta la decisión del Consejo. Por la presente, la humanidad queda clasificada como especie guardiana, encargados de responder a las llamadas de socorro en todo el espacio de la Alianza. Sus flotas mercantes y de exploración, se les otorga autoridad para actuar en situaciones de emergencia, independientemente de las fronteras políticas. Chen se presentó como él, le colocaron una medalla alrededor del cuello. Su peso parecía simbolizar algo más grande que el honor personal. El capitán Chen, líder del consejo, dijo, ¿aceptas esta responsabilidad en nombre de tu especie? Chen observó a los representantes reunidos de cientos de mundos. Estos seres habían aprendido a ver a los humanos, no como monstruos del mundo de la muerte, sino como protectores que respondían a los llamados de ayuda. Aceptamos, dijo simplemente. Más tarde,
Mientras se preparaba para abordar su nuevo, en honor a Celani, Chen recibió un mensaje en su comunicador personal. Era de Rodríguez, quien había tomado comando de un nuevo buque de rescate que opera en las colonias exteriores. Capitán, su mensaje leído, acabo de recibir otra llamada de socorro. Sistema de especies desconocidas en al borde del espacio cartografiado. Parece que están siendo atacados por invasores. Mi tripulación está lista para responder, pero pensó que querrías saberlo. Chen sonrió mientras miraba los mapas estelares que mostraban docenas de naves humanas dispersas por la galaxia. La marina mercante y las flotas de exploración de la Tierra habían encontrado su vocación, respondiendo a las llamadas de socorro que provenían de la oscuridad entre las estrellas. En algún lugar allá afuera había gente en problemas. La gente pedía ayuda, y cuando lo hacían los humanos respondían. Era lo que hacían, era lo que los hacía humanos. El ESOS había sido pensado para aliados, pero en su lugar habían llegado los habitantes del mundo de la muerte, y la galaxia estaba mejor gracias a ello.